Y cuando digo conocer, me refiero a saber de su existencia. Me refiero a un par de crónicas que me abrieron los ojos al periodismo, a la escritura que yo quería trabajar. Con su tableta característica en la mano, mi profesor de taller de estilística y narrativa, Rafael Grillo, entró en el aula y comenzó a leer. Lloran mientras mueren. Los envenenados con cianuro lloran mientras mueren. Y así, varios fragmentos de una taza de té con guilla, la crónica de Leila, que hizo de carta de presentación ante mi aula. Yo, personalmente, recibí un rechazo. De los materiales con textos del periodismo literario que el profe Grillo nos dejaba, siempre elegía yo los que tuvieran la firma de Leila, Máquina Fowey, El rastro en los huesos, Sueños de libertad, y fui rastreando cada tanto lo que de ella había en internet. Leila, para algunos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, era el equivalente a una rockstar, y muchos de nosotros, sin reconocernos ni fundar club de fans, éramos sus groupies. Dice la propia Guerriero que es cierto que se trata de un artículo por encargo, de elección del tema para escribir un texto de periodismo literario. Yo diría que la elección del tema para un texto sin más es el resultado de los gustos y los traumas de uno mismo, combinado con la factibilidad de publicar esa historia en algún medio. Adecuando esta cita a mi experiencia, diría que también por eso estoy aquí, 11 años después de aquel primer encuentro, haciendo objeto de estudio del doctorado en literatura latinoamericana a los suicidas del fin del mundo, un libro de Leila Guerriero. Y para esta instancia me gustaré a un análisis de los elementos narrativos presentes en esta pieza del periodismo literario. Los suicidas del fin del mundo reconstruye la historia de los suicidios que entre 1997 y 1999 conmovió la localidad petrolera de Las Heras, situada en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Los suicidas tenían en su mayoría alrededor de 25 años. Leila Guerriero viajó a Las Heras, investigó, habló con familiares y amigos de los suicidas, hurgó en la dinámica del pueblo, y el resultado fue este libro que narra esas muertes, pero también la vida cotidiana de una comunidad alejada de las grandes ciudades. Recayendo en la iteración, recurso literario empleado comúnmente por Guerriero en el libro que ahora se analiza, recordamos que Biblia asegura que un cuento siempre cuenta dos historias. Luego de un análisis de los suicidas del fin del mundo, podemos afirmar que este es un primer elemento para emparentar con la práctica literaria al texto de Guerriero. Los suicidas del fin del mundo no solo cuenta la historia de 12 mujeres y hombres jóvenes que en el transcurso de 2 años decidieron quitarse la vida. Debajo de la primera historia se entreteje la otra. Y dice Guerriero que contaba algo más grande, la historia de un país que se dice federal, pero que no se entera de nada que no suceda en Buenos Aires. He ahí el primer impacto del libro que se va atisbando durante la lectura, con cada comentario de los protagonistas, con cada insinuación, con cada fluir de la conciencia que se permite, en muy justificados casos, el narrador, para dar cuenta de que el hecho insólito de las muertes casi en masa esconde otros fenómenos detrás. Teniendo claras estas circunstancias, el análisis narratológico no difiere demasiado del que pudiera hacerse de un cuento o una novela. Guerriero está avalada por los estudiosos literarios y por los estudiosos del periodismo como maestra en el empleo de los recursos de la narración, empezando, si se quiere, por la capacidad para elegir los motivos de una historia, lo que se llama olfato en un ámbito mucho más periodístico. La investigadora Marcela Aguilar aplica al periodismo literario latinoamericano actual la clasificación de la investigadora alemana Elisabeth Frenzel, referida a los motivos empleados históricamente en la literatura universal, distinguiéndose en el periodismo literario del continente, por ejemplo, el motivo de Amazonas y heroínas, la añoranza de países lejanos, Arcadia y el salvaje noble, y la bajada al infierno. Este último, precisamente, es el que corresponde a los suicidas del fin del mundo, aunque en el libro también se evidencia un cierto paralelismo con el de la aldea maldita o la imposibilidad de cambiar el destino. La propia Aguilar corrobora nuestra presunción, y cito: en Leila Guerriero, el infierno es un espacio alterno al de la vida cotidiana, y sus personajes se internan en él casi sin darse cuenta. Cuando ya están dentro, la experiencia los transforma. Un infierno silencioso y aislado es el que viven los habitantes del pueblo de Las Heras en los suicidas del fin del mundo. Cierre de cita. El libro recoge esta atmósfera tremenda, la mayoría de las veces asfixiantes, de la que es difícil desprenderse y casi imposible dejar atrás. Y dice Guerriero en el texto: el pueblo era una piedad, no había gente, ni jardines, ni ventanas abiertas, ni carteles con nombres de las calles. Los árboles parecían sobrevivientes de alguna cosa mala. Después supe que no había ni cine, ni internet, ni kioscos de revistas, y que cada tanto el viento cortaba los teléfonos.
Otro de los dispositivos narrativos a tener en cuenta recae en la cuestión del narrador. Para Herschel, el invento del personaje del narrador es uno de los desarrollos más fascinantes de la literatura. Es el personaje de la voz que narra. El narrador que coge Guerriero para contar su historia es uno cercano al lector, un narrador que combina la primera con la tercera persona y con el que vamos descubriendo al unísono los pormenores del relato. Solo a veces el narrador se adelanta y advierte: yo estuve aquí primero y sé de antemano lo que ahora te cuento. En este tipo de narrador, cercano al lector, Aguilar define al cronista que se plantea como alguien que está al mismo nivel que el lector, es uno como él. La mediación del narrador es evidente y provoca el efecto de recibir una versión de los hechos. La forma de contar incide en el efecto de la lectura, la sensación de descubrir por primera vez, junto a la voz que narra, el escenario de uno de los suicidios se logra, por ejemplo, en el siguiente fragmento. En el cuarto, bajo la pintura blanca con que quisieron taparlo todo, todavía hay sombras vagas y una frase: puro silencio sobre mi futuro. Ni entonces ni ahora la familia de Mónica Vanegas cree que esa frase haya tenido un significado especial. Otro de los elementos narrativos que se aprecian en el texto es la iteración, que es un recurso que se mezcla con la escena y permite dar cuenta de lo que ocurre una y otra vez en la vida de los personajes. En este texto específicamente, la iteración es connotada cuando se reconstruyen los detalles de un determinado suicidio mediante las voces de diferentes testigos. Con todo esto podemos corroborar que el uso del lenguaje en Guerriero es una de las distinciones que hacen que su prosa sea vista como de calidad literaria. Podríamos detenernos por último en el tema del espacio, un espacio cerrado, aunque el escenario sea toda una localidad. La acera funciona como una especie de prisión a cielo abierto, en la que la opresión del ambiente se transmite a través del relato. Concretamente, la narración transcurre entre cocinas, recibidores, prostíbulos o bares, y es la sensación de hallarse fuera del mundo normal lo que les asigna esta condición que Foucault llama heterotópica. Y citando a Foucault, la propia sociedad adulta organizó sus propios contraespacios, sus utopías situadas, esos lugares reales fuera de todos los lugares. Por ejemplo, están los jardines, los cementerios, están los asilos, los prostíbulos, las prisiones, están los pueblos del Club Mediterráneo y muchos otros. Cierre de cita. Las ceras es de hecho uno de esos contraespacios creados para un fin específico: incentivar la extracción petrolera en la Patagonia Argentina, y muchos de sus habitantes ven como una especie de maldición la permanencia en este sitio que a veces pareciera no encontrarse en ningún lugar. Todos y cada uno de los personajes tienen algo que decir de los suicidios y también tienen algo que decir de las ceras. A este pueblo lo conoce poca gente, pero está acá hace mucho tiempo, dijo Helena. Vos ponés que las ceras existen y que no andamos con las plumas. Muchas gracias.